¡Es la patrulla urbana! ¡Rápido, la patrulla urbana! ¡Alto! No puede vender verduras aquí. ¡Pague la multa o le embargamos todo! ¡Suelte, suelte, suelte! Marcha, caminen, caminen, vamos. Señora, Aquí no hay nada que se ver. encuentra bien. Una persona tan joven y ya está. Déjalo así, se habrá despistado. Siempre te preocupas por la dignidad de las personas. Wisha, has vuelto. Hola. Si nuestros hijos creen en Dios y buscar la verdad, tenemos que ayudarlos y apoyarlos por amor. La hermana Yang tiene buena humanidad, busca la verdad y es competente. Las hermanas Yang y Liu serán las próximas líderes de la iglesia. Por favor, tú eres líder de la iglesia. Da igual. Podrías darme un nuevo deber. No dejo de pensar que la hermana Liu es muy astuta. Nuestros principios dicen que los astutos no pueden ser líderes. Si eso es cierto, debes informar a tus superiores. Si informas de ello, vuestro jefe probablemente lo despedirá. Es decir, el señor Lee te odiará totalmente. Si dejamos que la filosofía satánica guíe nuestros actos, perjudicaremos la obra de la iglesia y las vidas de nuestros hermanos. Pues iré con Li Ying. Hablaremos de los pormenores en persona. Seguro que es un pez gordo. Como mínimo, líder de la iglesia. Traigo malas noticias. Ayer cuando la hermana Liu estaba reunida, entraron más de 20 policías y detuvieron a las 7 personas reunidas. Hola, Wisha. Hola. ¿Ahora vuelves? Sí. Esta tarde han ido a tu casa unos policías. ¿Qué ha pasado? Oh, gracias. ¡Alto! ¡Que no se escape! ¡Alto! ¡Atrapadla rápido! ¡Alto! ¡No corra! ¡Capturadla! ¡Alto! ¡Alto! ¡Que no escape! ¡No corra! ¡Alto, alto! ¿Qué hace? ¡Vamos! ¿Wisha? ¡Maldita sea! ¿Dónde está? Por lo menos ya estás segura. Wisha, escóndete un tiempo en casa de mi tía. De acuerdo. Hermana Yang. Sí. Te he hecho fideos. Toma, cómetelos calentitos. Así entrarás en calor. Bien. Este es un lugar más seguro. Así que deberías quedarte aquí por ahora. Si necesitas algo, solo tienes que decírmelo y te lo conseguiré. Las buenas intenciones de Dios están presentes en lo que te ha pasado. Oremos las dos para poder descubrirlas. Sí. Ahora come. Estoy hirviendo agua. Tengo que vigilarla. ¿De acuerdo? De acuerdo. Hermana Yang, ¿acaso no tienes ningún principio? Sabías que la hermana Liu no era apta para ser líder y no dijiste nada. Sus llamadas suponían un riesgo y no informaste de ello. No tienes sentido de la responsabilidad. No salvaguardaste los intereses de la casa de Dios por miedo a ofender a alguien. ¿Acaso no conoces los principios? ¿Eres realmente creyente en Dios? El carácter corrupto te ata
te restringe y te controla a cada instante. Trae obstáculos y dificultades cuando practicas la verdad y sirves a Dios. Es por eso que la vida se siente tan agobiante. Parece que las personas son libres, pero la verdad es que están firmemente limitadas por el carácter satánico y corrupto. Sin ninguna libertad de elección, les es difícil dar un solo paso, vivir su vida. Frecuentemente, le resulta agobiante decir la verdad o hacer algo práctico. Y es aún más agobiante llevar a cabo bien su deber, ejercitar el discernimiento sobre las personas y las cosas y ser fiel. También son muy agobiantes. A veces quieren exponer a una persona mala o malvada, pero no la pueden ver totalmente con precisión. Sienten que hay algo raro en los falsos líderes y anticristos, pero no lo pueden articular completamente. Cuando se asocian con otros, abrirles el corazón es aún más agobiante. Poner la verdad en práctica y dar testimonio de Dios presenta capas y capas de dificultad. Son demasiado agobiantes. ¿No están viviendo estas personas dentro de la jaula del carácter corrupto de Satanás? Muchas personas creen que ser una buena persona es realmente fácil. Que es solo hablar menos y hacer más. Tener un buen corazón y no querer hacer daño. Que esto garantiza que prosperarás donde sea que vayas, que les agradarás a las personas. Y que ser esa clase de persona es lo suficientemente bueno. Ni siquiera quieren buscar la verdad, sino que solo están satisfechas con ser una buena persona. Piensan que buscar la verdad y servir a Dios son demasiado complicados. Eso requiere entender muchas verdades. ¿Y quién puede lograr eso? Solo quieren tomar el camino fácil, ser una buena persona y llevar a cabo un poco de su deber. Y eso estará bien. ¿Es sostenible eso? ¿Realmente es tan fácil ser una buena persona? En el mundo, muchas buenas personas hablan de una manera muy noble. Y aunque en el exterior parece que no han hecho ningún gran mal, en sus corazones son deshonestas y escurridizas. Son particularmente capaces de ver hacia dónde sopla el viento y son suaves y mundanas en sus palabras. Como yo lo veo, esa es una buena persona, falsa. Una persona fingida es una hipócrita. Aquellas que se apegan a un término medio son las más siniestras. No ofenden a nadie. Son aduladoras. Están de acuerdo con las cosas y nadie puede ver sus intenciones. Ese es un Satanás viviente. Dios mío, soy una aduladora, una falsa buena persona. No soy apta para ti. Tiene toda la razón. Así es, desde luego. Como no practicaba la verdad, detuvieron a muchos de nuestros hermanos y hermanas. Cuando pienso en estas cosas, mi corazón se atormenta y culpabiliza. Me odio por ser tan egoísta y mentirosa. Quería que me calificaran de buena. Y amenacé la obra de la casa de Dios. Hice que Dios me detestara y despreciara. Sí. Ahora por fin entiendo que no soy buena persona. Vivía según la filosofía satánica. No practicaba la verdad. Era una aduladora que quería caer bien. Sí. Sin el juicio y el castigo de Dios y sin su revelación por medio de la prueba y el refinamiento, no habría comprendido mi corrupción de persona complaciente. Sí. Ahora
Quiero deshacerme de estos caracteres corruptos. Pero no sé de qué modo debo comprender y practicar. Hermanas, ¿creéis que podéis enseñarme? Este es un buen tema de enseñanza, ¿no crees? Sí. Hermana Yang, es bueno que tengas esta comprensión de la experiencia. De hecho, nos es útil a todos. Sí. Sí. Antes, yo era como tú. A veces vivía según las filosofías satánicas. Pensaba que, si no pecaba, ni hacía el mal, estaba practicando la verdad. Y me creía buena persona. Más tarde experimenté el juicio y el castigo de la palabra de Dios, así como unos fracasos y reveses que me revelaron por completo. Al final comprobé que no tenía ninguna realidad de la verdad. Por fuera parecía que no pecaba ni hacía el mal, pero no vivía según la verdad, sino según la filosofía satánica. Eso era hipocresía. Sí. La mayoría de la gente carece de discernimiento y considera buenas personas a los hipócritas. Pero Dios observa todas las cosas y en los últimos días ha expresado la verdad y ha explicado cómo Satanás corrompe a la gente. Ha revelado la esencia y la realidad de la corrupción del hombre. Sí. Lo ha hecho para que reflexionemos sobre nuestros caracteres corruptos y penetremos en nuestra naturaleza y esencia. Así vemos con claridad la verdad de cómo Satanás nos ha corrompido y si las personas tienen o no una humanidad normal. Si viven a imagen y semejanza de un hombre o de un demonio y si necesitan el juicio y la purificación de Dios. Solo cuando alcanzamos este nivel de entendimiento es cuando podemos llegar a detestarnos y a maldecirnos. O podemos aceptar y practicar la verdad y escapar de nuestros caracteres satánicos. Así es. ¿Cuánta razón tiene? Alabado sea Dios. Leamos unos pasajes de la palabra de Dios. Muy bien. Dios Todopoderoso dice: el carácter corrupto del hombre proviene de haber sido envenenado y pisoteado por Satanás, del daño atroz que Satanás ha infligido a su pensamiento, su moral, su percepción y su sentido. Es precisamente debido a que estas cosas fundamentales del hombre han sido corrompidas por Satanás y que son diametralmente distintas a cómo Dios las creó originalmente, que el hombre se opone a Dios y no entiende la verdad. Satanás corrompe a las personas mediante la educación y la influencia de los gobiernos nacionales, los famosos y los grandes. Sus mentiras y sinsentidos han pasado a ser la vida y la naturaleza del hombre. Cada hombre por sí mismo y sálvese quien pueda. Es un conocido dicho satánico que ha infundido en todos y que ha pasado a ser la vida humana. Algunas otras palabras de la filosofía vital también son así. Satanás educa a las personas por medio de la buena cultura tradicional de cada nación. Provoca que la humanidad caiga en un abismo expansivo de destrucción y se vea envuelta por él mismo. Al final, Dios destruye a las personas porque sirven a Satanás y se resisten a Dios. Sigue habiendo muchos venenos satánicos en la vida de las personas, en su manejo de las cosas y en su conducta y sus tratos con los demás. Casi no hay pizca de verdad en ellos. Por ejemplo, sus filosofías vitales, sus máximas para el éxito o sus formas de hacer las cosas. Todas las personas están llenas de los venenos del gran dragón rojo. Y todas proceden de Satanás. Satanás ha corrompido al hombre de un modo demasiado profundo. El veneno de Satanás fluye por la sangre de todas las personas. Y la naturaleza del hombre es visiblemente corrupta, malvada y reaccionaria, llena de las filosofías de Satanás e inmersa en ellas. Es completamente una naturaleza rebelde contra Dios. ¿Por qué se involucran las personas en tan malas artes? Para conseguir sus propias metas y lograr los objetivos que desean. De modo que adoptan ciertos métodos. El que adopten dichos métodos muestra que no son rectas ni honestas. En esas ocasiones se revelan la insidia y la astucia, o su malicia y su abyección. Con estas cosas uno siente que resulta especialmente difícil ser honesto. Sin ellas te parecería que ser honesto es fácil.
Los mayores obstáculos para la honestidad son la insidia de las personas, su astucia, su malicia y sus motivaciones innobles. ¿Qué es un carácter corrupto? Un carácter corrupto es el carácter de Satanás. Si las personas viven según su carácter corrupto, son satanes vivientes. Siempre desviando las cosas, sin hablar directamente. Todos vosotros habéis tenido este problema. La mayoría de vosotros preferiríais ofender y engañar a Dios para proteger las relaciones con otras personas, para proteger vuestro propio estatus y reputación entre los demás. ¿Es esto amar la verdad? Crees en Dios y vienes ante Él, pero sigues viviendo de esa misma vieja manera. ¿Es tu creencia en Dios significativa y valiosa? Si los objetivos y principios de tu vida y la forma en la que vives no han cambiado, todo lo que tienes sobre los incrédulos es tu reconocimiento de Dios. Y si en el exterior pareces seguir a Dios, pero tu carácter de vida no ha cambiado ni un poco, entonces al final no serás salvado. ¿No es esto una creencia vacía? ¿Una alegría vacía? Sí, es cierto. Qué palabras tan sabias. Cierto. La palabra de Dios revela los aspectos más feos de la corrupción satánica de la humanidad. Si la palabra de Dios no lo revelara, no profundizaríamos. Es cierto. Así es. Sí. ¿Por qué la gente es tan arrogante, tan retorcida y mentirosa, tan egoísta y tan despreciable? Y solo mira por sus intereses. ¿Por qué la humanidad detesta la verdad? ¿Por qué no le interesa la verdad? Aunque creemos en Dios y comprendemos algo de la verdad, ¿por qué no somos capaces de practicarla y defender los principios? Muchos prefieren ser complacientes y preservar sus relaciones con los demás antes que ser honestos y rectos, pues les aterroriza ofender y arriesgar su propia supervivencia. Sí, tiene toda la razón. Es cierto. Esto se debe a que Satanás ha corrompido tan a fondo la humanidad que las personas se han convertido en unos seres satánicos. Muy cierto. Así es. Así es. Sí, muy bien. Durante milenios, esos reyes de los demonios y grandes hombres han difundido teorías absurdas para engañar a la gente. Utilizan la cultura tradicional y la cortesía feudal, el confucianismo, el taoísmo, etc., para envenenar y corromper a la gente. Implantan en las personas toda clase de lógica, teorías, pensamientos e ideas de tipo satánico. Por ejemplo, nunca hubo salvador alguno. Cada hombre por sí mismo y sálvese quien pueda. Quienes trabajan con la mente gobiernan a los que trabajan con las manos. Ser sabio es ser la cumbre de la sociedad. Y también... Cual el tiempo, tal el tiento. La armonía es un tesoro, la paciencia una virtud. Ver, oír y callar, guarda silencio para protegerte y solo procura escapar de la culpa. Sí. Así es. Los funcionarios allanan el camino a quienes les hacen regalos y adulan. Así es. Así es. Y cuantos menos problemas, mejor. Y transigir hace que un conflicto sea más fácil de resolver. Y también di palabras de bien de acuerdo con los sentimientos y la razón de los demás. Callarse los errores de los amigos alarga la amistad. Sí, así es. Así es. Estas filosofías satánicas han engañado y envenenado a una generación tras otra. Y ya están ancladas en los corazones de la humanidad. Sí, es verdad. Durante milenios, la humanidad ha vivido según estas filosofías satánicas que han hecho que ésta sea más arrogante, farisaica, egoísta, falsa y astuta, haciendo que confunda el bien y el mal, dejándonos sin principios, sin justicia y rectitud. Exacto. Han logrado que apenas vivamos a imagen y semejanza del hombre. Estas son las consecuencias de la corrupción de las personas por medio de las filosofías satánicas. Es cierto. Eso es cierto. Antes considerábamos que eran conceptos básicos de vida. Tenemos suerte de que Dios haya revelado estas cosas. Sí, gracias a Dios. Eso es cierto. Así es. Esas filosofías satánicas envenenan a la gente. Sí. En nuestra sociedad, la mayoría de las personas trata de adular a todo el mundo. No se atreven a parar a los malhechores, ni a proteger a la buena gente cuando sufre. Sí, así es. Ven que los reyes de los demonios están en el poder y solo piensan en protegerse a sí mismas. Sí. Cuando les quitan las tierras, les derriban sus casas y les despojan de sus puestos de trabajo. Se tragan sus protestas, lo consienten y no se oponen a la tiranía. Sí, así es. Es la auténtica verdad. Se pisotean los derechos humanos, se elimina la libertad y se reprime cruelmente la fe religiosa. Los cristianos de las iglesias clandestinas se enfrentan a una persecución desenfrenada. Pero ¿cuántas personas se atreven
a sacar a la luz las maldades de esos demonios. ¿Cuántas hablan en defensa de la verdad y de la justicia? Sí, así es. Es verdad. Muchas de ellas solamente van donde la vida las lleve. Se rinden ante Satanás y se vuelven aduladoras. Y las fuerzas del mal se vuelven más arrogantes. Así es. Así es, Lear. ¿Por qué nuestro mundo es cada vez más oscuro y malvado? ¿Por qué se promueve lo negativo y se reprime lo positivo? ¿Por qué campan a sus anchas todos esos malhechores? ¿En qué radican todos estos problemas? Hay que pensar en todo esto. Sí. Así es, hay demasiadas personas complacientes en la sociedad. Si cada cual fuera más recto, el mundo no sería tan oscuro y tan malvado como lo es en la actualidad. Es verdad. Sí. Exacto. Tienes toda la razón. Eso que practican los complacientes solo son principios satánicos. Protegen sus intereses en todo cuanto dicen y hacen. Aunque crean en Dios, no son sinceros con Él ni practican la verdad. Sí. Aunque parezcan fervorosos y sean capaces de entregarse, en cuanto sucede algo que perjudica a la Iglesia o al pueblo elegido de Dios y que les exige defender los principios de la verdad, les aterra ofender a los demás. Y entonces se echan atrás aterrorizados, abandonando los principios de la verdad. Los complacientes no se preocupan cuando ven que alguien perturba la obra de la Iglesia. Cuando ven que los malvados de la Iglesia forman corrillos que la dividen y perturban la vida de la misma, se tapan los ojos y oídos. Cuando los falsos pastores y anticristos difunden falacias para engañar y oprimir al pueblo elegido de Dios, ninguno se atreve a delatarlos ni a pararlos. Aunque otros los delaten y denuncian, estos complacientes siguen protegiendo a los malhechores porque temen defenderlos. Desde luego. La pura verdad. Los complacientes se protegen a sí mismos y temen por ellos mismos. No tienen ni voluntad ni valentía para oponerse a las fuerzas oscuras. Sí, tienes razón. Aunque entiendan algo de la verdad, nunca están dispuestos a practicarla. Y no son capaces de proteger la obra de la Iglesia ni a sus hermanos y hermanas. Sí. ¿Acaso no son los complacientes egoístas, interesados y astutos? Sí. Sí. ¿No son unos esclavos de Satanás que viven en su campo de acción? Sí. Esa es toda la verdad. Los complacientes parecen buena gente por fuera. ¿Pero son buenos en realidad? No. Entonces, ¿qué les falta? Sentido de la justicia. Sentido de la justicia. Y conciencia. Correcto. Sí. ¿Sin tener conciencia ni sentido de la justicia, es posible ser bueno? Claro que no. De ninguna de las maneras. Dios ha realizado la obra de juicio en los últimos días para purificar los caracteres corruptos, salvar a la humanidad y ayudarnos a escapar a la influencia de Satanás. Si los creyentes en Dios no buscamos la verdad ni aceptamos el juicio de la palabra de Dios, ¿podremos alcanzar la salvación alguna vez? No, por Sin supuesto. verdad no hay salvación. Es Es imposible. imposible. De ningún modo. Claro que no. Desde luego que no. Tras escuchar vuestras enseñanzas, me siento muy avergonzada. Yo soy una persona complaciente. Antes era muy prudente en mis palabras y actos, pues tenía miedo de ofender. Trataba de caer bien a los demás y también de preservar mi relación con ellos. No practicaba la verdad, ni vivía como una persona honesta. No era sino una esclava de Satanás. No tenía rectitud ni valentía. No era humana. Después de oír la palabra de Dios, la desdicha atraviesa mi corazón. Percibo que no se puede ofender el carácter justo de Dios. Sí, así es. Así A Dios no le gustan los complacientes. La esencia de los complacientes es astuta y mentirosa. Son hipócritas, honrados por fuera y viles por dentro. Sí. Si no me arrepiento ni trato de ser una persona honesta y recta, sé que seré castigada y maldecida por Dios. Si nos damos cuenta... Alabado sea Dios. Esta clase de juicio y castigo es una maravilla. Puede purificar y salvar a las personas. Muchas cosas. Me ha resultado muy útil hablar de esta manera con todos. Siempre he pensado que... ¿Está aquí la señora Sao? ¿Quién es? Soy yo. Está aquí la directora Ma. Rápido, guardad los libros. Todo eso. Hola, directora Ma. Hola. Veo que está en casa. Ajá. Directora Ma, ¿qué ocurre? Me he enterado
¿De qué han venido unos forasteros a su casa? ¿Qué hacen aquí? Ah, eran unos arrendatarios, pero no les ha gustado la casa, así que se han marchado. Pero dígame, ¿qué ocurre? Escúcheme bien. En este momento, en todas las aldeas, se busca creyentes en Dios. Sea cautelosa con los forasteros. Si usted sorprende a algún creyente en Dios, denúncielo. Lo entiendo. Oiga, señora Shao, hoy hace frío en la calle. ¿Por qué no lava la ropa dentro? Es que mi hijo trabaja de noche, así que está durmiendo. Intento no despertarle. ¿Ah? Anda, mamá, vaya voces. ¿Qué está pasando aquí fuera? Es la directora Ma. Sí, estás en casa. Ajá, sí. Anda, es hora de que vaya a buscar a mi nieto. Oiga, directora Ma, ¿necesita alguna cosa más? No, nada más, ya está. Bueno, pues nos vamos. De acuerdo, adiós. Cuídese mucho, señora. Sí. Si sorprenden a algún creyente en Dios, denúncienlo. Hay una recompensa de 1000 yuanes por cada denunciado. Entendido. Adiós, señora Shao. Escuchad, podéis salir, ya se han ido. ¿Pero qué ha pasado? La directora comunitaria se ha enterado de que había forasteros y ha venido a comprobarlo. Creo que nos están observando. Sí. ¿Lo has oído? Vamos a concluir la reunión. Vale. Hermanos y hermanas, vámonos a casa. De acuerdo. Podemos reunirnos otro día. Nuestra casa es relativamente segura. Los vecinos trabajan fuera de la aldea. En China, los creyentes en Dios, tenemos que andar con mucho ojo. Fang Shen. ¿Sí? Trae la leña, por favor. Oh, vale, ya voy. Gracias a Dios. Por fin me conozco un poco. ¿Cuál te parece el aspecto más difícil de practicar? A veces veo que los hermanos y hermanas delatan la corrupción y quiero advertirles, pero temo que no estén conformes. Creo que si les hago daño, no nos llevaremos bien. Lo pienso, dudo y acabo tragándome mis palabras. ¿Por qué es tan duro practicar la verdad? Porque Satanás nos ha corrompido muy a fondo. Nuestra naturaleza es retorcida y despreciable. Protegemos nuestros intereses por lo que es difícil practicar la verdad. Sí. Muy cierto. Es como en la reunión de aquel día, cuando vi que Li Jin hablaba de doctrina sin cesar. Hablaba sin hacer una pausa y no hacía más que alardear. Lo de menos era lo disgustado que yo estaba. Y yo pensaba, ¿qué resultado se logra con una reunión así? Quería interrumpirla y señalar los problemas. Pero me daba miedo avergonzarla y ofenderla. Lo tenía en la punta de la lengua, pero me aguanté. Los complacientes son personas confundidas sin sentido de la justicia. Sí. Así es. Los complacientes se hacen daño a sí mismos y a los demás. Sí. Un incidente tan horroroso en la Iglesia debería suponer una lección. Sí, esto así es. Decidme, si los creyentes en Dios no podemos escapar de estos caracteres corruptos, ¿cómo podemos alcanzar la salvación? Es cierto. Así es. Si queremos alcanzar la salvación, debemos experimentar el juicio y el castigo de Dios, además de muchos reveses y fracasos. Sí. De lo contrario, no entenderemos nuestra corrupción y nuestros defectos, no escaparemos de nuestros caracteres corruptos y no habrá salvación. Así es. Sí. Yo solía vivir según los principios y filosofías satánicos. En mis relaciones siempre trataba de mantener la paz y evitar el conflicto. Aunque los demás hablaran y actuaran de una manera que transgredía la verdad, yo cerraba los ojos e intentaba preservar nuestra relación. Un año trabajé como diaconisa de riego en una iglesia. Y descubrí que la líder tenía un carácter muy arrogante. Solo hablaba de letras y doctrinas para alardear y dar testimonio de sí misma, y marginaba y atacaba a todo aquel que opinara al respecto. Muchos de aquellos hermanos y hermanas sufrieron sus coacciones. Quise denunciarla, pero me daba miedo que me pusiera las cosas difíciles si se enteraba. Así que no la denuncié. Después de aquello, su conducta indignó a los demás. La acabé denunciando junto con el resto de los hermanos y hermanas y la apartaron. Solo entonces me sentí segura y tranquila. Y reflexioné acerca de mi conducta. ¿Por qué no me atreví a denunciarla antes? Si la hubiera denunciado y delatado antes, no habría cometido tantas iniquidades en la iglesia, ni habría perjudicado tanto a los hermanos y hermanas.
Claro. Pues no. Mis caracteres satánicos, egoístas y mentirosos me bloquearon y me limitaron. Con el fin de proteger mi reputación y estatus, vi cómo una falsa líder perjudicaba al pueblo elegido de Dios y no la delaté. ¿No estaba protegiendo a una falsa líder y siendo cómplice de Satanás? Aquella fue una grave transgresión de la verdad. Una rebelión contra Dios, una ofensa a su carácter. Efectivamente. Dios me había dado la oportunidad de cumplir con el deber. Pero no consideré la voluntad de Dios ni protegí la obra de la Iglesia. Dejé que una falsa líder perjudicara al pueblo elegido de Dios y no me atreví a ofenderla. Comprendí que era egoísta, despreciable, astuta, mentirosa y mezquina. Y que recompensaba la bondad con una traición. Hice que Dios me detestara y despreciara. Cuando entendí estas cosas, sentí odio y pena por mí misma. Me arrodillé ante Dios para confesar mis pecados y arrepentirme. Entonces decidí buscar la verdad, escapar de mi carácter corrupto de los complacientes y renacer. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Luego leí este pasaje de la palabra de Dios. Vosotros debéis saber que a Dios le gusta el hombre honesto. Dios posee la esencia de la fidelidad y por lo tanto siempre se puede confiar en su palabra. Más aún, sus acciones son intachables e incuestionables. Es por esto por lo que Dios gusta de aquellos que son absolutamente honestos con Él. Honestidad significa dar vuestro corazón a Dios. Nunca jugarle falso en nada, ser abierto con Él en todas las cosas, nunca esconderle la verdad, nunca hacer cosas que engañen a los de arriba y a los de abajo por igual, y nunca hacer nada simplemente por congraciarse con Dios. En pocas palabras, ser honesto es abstenerse de impurezas en vuestras acciones y palabras, y no engañar ni a Dios ni al hombre. Amén. Amén. Hermana, ya, lee el siguiente. Muchas gracias a Dios. Qué maravilla. Alabado sea Dios. Debe haber un estándar para buena humanidad. No es tomar la senda de la moderación, no apegarse a los principios, no desagradar a nadie, halagar a todos, ser suave, hábil y sabio mundano y hacer que todos se sientan bien. Esto no es el estándar. Entonces, ¿cuál es el estándar? El estándar es que tengan un corazón sincero hacia Dios, el hombre y los eventos, que pueden asumir responsabilidades, y esto es evidente para que todos lo vean y lo sientan. Además, Dios escudriña sus corazones y las conoce a todas y cada una. ¿Alguien que es naturalmente decente es una persona genuinamente buena? ¿Qué tipo de persona es una persona genuinamente buena? Es alguien que tiene la verdad a los ojos de Dios. Ante todo, tiene que entender la voluntad de Dios y la verdad. En segundo lugar, tiene que ser capaz de poner la verdad en práctica con su entendimiento de ella como el fundamento. Estas son personas que aman y practican la verdad. Estas son buenas personas a los ojos de Dios. Gracias a Dios. Tras leer la palabra de Dios entendí muchas cosas. Entendí que Dios ama a los honestos y solo los honestos son buenas personas. Sí. Las buenas personas tienen conciencia y razón y son sinceras con Dios. Tienen en consideración su voluntad y dan un trato justo a la gente. Son honestas y rectas, distinguen el amor del odio y tienen sentido de la justicia. Son capaces de amar y aceptar la verdad y se centran en practicarla una vez que la entienden. Solo esta clase de personas son buenas a los ojos de Dios. Es cierto. Así es. Las que yo creía que eran buenas eran las que se llevaban bien con todos sin ofender a nadie. Centraban su atención en preservar sus relaciones y no tenían sentido de la justicia. Evidentemente, eran aduladoras y mentirosas, la clase de personas que Dios detesta y desprecia. Comprendí los criterios por los que debe vivir una persona y que nunca debo apoyarme en mis nociones y fantasías. Y que debo ser honesta de acuerdo con la palabra de Dios. Si no, creería en vano toda la vida y jamás recibiría la aprobación de Dios. Así. Es muy importante comprender la verdad. Así podemos tener discernimiento, conocer nuestros defectos y saber qué buscar. Exacto.
Ahora comprendo mejor los criterios para ser buena persona. Una persona buena es honesta y recta y tiene sentido de la justicia. Sí. 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 El Señor Jesús manifestó: antes bien sea vuestro hablar. Sí, sí o no, no. Y lo que es más de esto, procede del mal. Dios Todopoderoso dice: en la Iglesia deberíais permanecer firmes en vuestro testimonio de mí. Defended la verdad. Lo correcto es correcto y lo incorrecto es incorrecto. Y no confundáis lo negro y lo blanco. Estad en guerra con Satanás y debéis vencerlo por completo, para que nunca más se levante. Debéis sacrificarlo todo para proteger mi testimonio. Este será el objetivo de vuestros actos. No lo olvidéis. Que Dios les pida a las personas que sean honestas demuestra que realmente aborrece a los que son astutos. A Dios no le gustan las personas astutas. Y esto significa que le desagradan sus acciones, su carácter y hasta sus motivaciones. Es decir, que a Dios no le gusta la forma en que hacen las cosas. Y por tanto, si queremos agradarle a Dios, primero debemos cambiar nuestras acciones y nuestro modo de vida. Siempre que hagas algo, debes examinar si tus motivos son correctos. Si puedes actuar conforme a los requerimientos de Dios, entonces tu relación con Dios es normal. Este es el criterio mínimo. Si cuando examinas tus motivos surgen los que son incorrectos y si puedes darles la espalda y actuar conforme a las palabras de Dios, entonces te volverás alguien que es correcto delante de Dios. Lo que mostrará que tu relación con Dios es normal y que todo lo que haces es por amor a Dios y no para ti mismo. Debes enmendar tu corazón, ser justo, y tus emociones no te deben controlar, ni debes actuar de acuerdo a tu propia voluntad siempre que hagas o digas algo. Estos son los principios por los cuales los que creen en Dios se conducen. De la palabra manifestada en carne. Han sido unas palabras muy bonitas. Sí, la palabra de Dios precisa con gran claridad la senda que hay que seguir. En los últimos años he practicado la honestidad de acuerdo con la palabra de Dios. Suelo orar y centro mi atención en aceptar la vigilancia de Dios. Cuando ocurren las cosas de una forma consciente, busco la verdad y actúo según la voluntad de Dios. En asuntos asociados a los principios de la verdad, primero intento saber cómo actuar según esta, cómo favorecer la obra de la Iglesia y la entrada de mis hermanos y hermanas en la vida. Y después lo hago. Sí, así es, sí. Cuando comencé a practicar tenía una continua lucha interior. Me limitaban mi vanidad, mi orgullo, mi reputación y temía ofender a los demás. Sí. Al recordar que no había defendido los principios de la verdad y había salido adelante a duras penas, así como el perjuicio que había ocasionado a la Iglesia y a mis hermanos, me sentía muy arrepentida y en deuda con Dios. Sí. Y más al recordar sus palabras. Debes enmendar tu corazón, ser justo, y tus emociones no te deben controlar. Ni debes actuar de acuerdo a tu propia voluntad siempre que hagas o digas algo. Estos son los principios por los cuales los que creen en Dios se conducen. Siento que Dios está a mi lado. Siento que siempre está observando todo lo que hago. Así que no puedo decepcionarlo de nuevo. Sí. Pase lo que pase, tengo que abandonar la carne y practicar de acuerdo con la palabra de Dios. Sí, sí. No puedo volver a ser una complaciente. Vivir así es egoísta y despreciable y no me hace humana. Sí. Cierto. De esa forma he practicado. Y sin darme cuenta he llegado a comprender algo de la verdad. Y a conocer un poco más mis caracteres corruptos. Ahora, cuando sucede algo que saca mi carácter corrupto, tengo discernimiento. Me detesto y desprecio de corazón y tengo motivación para abandonar la carne. No siento las limitaciones de mi vanidad, orgullo, reputación y estatus. Sí, gracias. Ahora hablo y actúo con mayor honestidad que antes y he escapado de gran parte de mi astucia y falsedad. Soy más responsable del deber y mi trabajo es cada vez más eficaz. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios.
He experimentado que la palabra de Dios puede transformar y purificar a las personas. Si practicamos la palabra de Dios y aspiramos a ser honestos, podemos comprender la verdad y escapar de nuestros caracteres satánicos que son arrogantes, presuntuosos, egoístas y muy despreciables. Así es, cuánta razón. Vivir a imagen y semejanza del hombre y recibir la aprobación de Dios. Sí, sí. Gracias a Dios. Es muy práctica esta forma de experimentar la obra de Dios. Sí, así es. Tras oír estas enseñanzas lo tengo clarísimo. Ya tengo una senda para escapar de mi carácter corrupto de los complacientes. Gracias a Dios. Mientras aspiremos a ser honestos, abandonemos las intenciones incorrectas y practiquemos la verdad, podremos entrar en las realidades de la verdad y vivir como personas honestas. Sí, cuánta razón. En el pasado creía en Dios y cumplía mi deber por puro entusiasmo. Si entendía una doctrina, creía comprender la verdad. Sí. Cuando sucedía algo, no buscaba la verdad ni actuaba con principios. Sí. Y rara vez analizaba mis intenciones e impurezas de palabra y obra. Sí. Por lo que no conocía en absoluto mis caracteres corruptos. Claro. Y nunca lograba transformar mi carácter de vida. Sí. Estos reveses y fracasos son la revelación de Dios ante mí y son su compasión y salvación para mí. Sí. La obra de Dios es maravillosa. He decidido aspirar a ser una persona honesta. Si me centro en la práctica de la verdad y en buscar unos principios de actuación, transformaré mi conducta retorcida de persona complaciente, escaparé de mi carácter satánico y seré una persona honesta. Alabado sea Dios. Gracias a Cuánto he Dios. aprendido. Ha sido una gran lección. Gracias. Gracias a Dios. Cuando ayer fuiste al lugar de reuniones de Lisawan, ¿estaban bien los hermanos y hermanas? Sí, muy bien. Las reuniones ya son normales. Quieren cumplir con el deber, practicar la búsqueda de la verdad y seguir la palabra de Dios. Con una líder de grupo que busca la verdad, todo funciona mejor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Últimamente, teniéndote como compañera, hemos buscado juntas la verdad y actuado con principios. Tengo el corazón tranquilo. Es una bendición de Dios. Sí, gracias a Dios. Sus manos sostienen a las mías con amor. Nunca más volveré a jugar. Si Dios no me hubiera salvado, aún iría a la deriva por el mundo, caminando con dolor en el pecado, sin esperanza cada día y de su lado. Si Dios no me hubiera
hubiera salvado, aún seguiría bajo los pies del diablo, atrapado en el pecado y sus placeres, ignorando cómo sería mi vida. Dios Todopoderoso es quien me salva, son sus palabras las que me purifican. Por el juicio de Dios y su castigo, mi carácter corrupto se ha cambiado. Dios ha expresado toda la verdad y me ha ayudado a comenzar mi nueva vida. Cara a cara ahora veo a Dios y he probado su verdadero amor. Al fin he comprendido que sus manos sostienen a las mías con amor. He oído su voz ante su trono y ahora me siento elevado. Disfruto de las bodas de Cristo para que Él me purifique y perfeccione. Años de deseo ahora se realizan. Ahora tengo la salvación de Dios. Esta tarde, justo a las 7, voy a actualizar mi equipo. Pero ya le he orado a Dios y le he dicho que ya no jugaré más. Dios Todopoderoso es quien me salva, son sus palabras las que me purifican. Por el juicio de Dios y su castigo, mi carácter corrupto se ha cambiado. Dios ha expresado toda la verdad y me ha ayudado a comenzar mi nueva vida. Cara a cara ahora veo a Dios y he probado su verdadero amor. Al fin he comprendido que sus manos sostienen a las mías con amor. He oído su voz ante su trono y ahora me siento elevado. Disfruto de las bodas de Cristo para que Él me purifique y perfeccione. Años de deseo ahora se realizan. Ahora tengo la salvación de Dios. Años de deseo ahora se realizan. Ahora tengo la salvación de Dios. Sea la luz.
haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Haya lumbreras en la expansión de los cielos. Llénense las aguas de multitudes de seres vivientes. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin.
主宰这万物，他主宰这万物，主宰这天宇中地狱中的万物生灵，主宰这万物，天宇中的万物生灵。这四季调节着风霜雪雨的转换，他掌管这四季，调节着风霜雪雨的转换，风霜雪雨的转换，风霜雪雨的转换。¡Lo tengo, lo tengo! ¡Sí! ¡Te he aguantado mucho tiempo! ¡Papá! Sería genial si las cosas fueran fáciles. El señor ha vuelto. ¡Ha vuelto de verdad! ¿Cómo te atreves?